lo que motiva lo siguiente, es saber si este control U todavía nos sigue sirviendo para este caso, es decir, este U seguirá disipando la energía, y la respuesta es no, y lo podemos ver en este lema. Si D es distinto a 0, entonces la ley de control U, en este caso consideramos por simplicidad A como una constante K, no funciona, es decir, no estabiliza el sistema. Bien, ¿cómo probar esto? Nosotros lo hicimos de la siguiente manera. Si consideramos phi como el arco tangente y bar phi como este polinomio, considerando esta perturbación D, que es bastante artificial, entonces nosotros podemos probar que esta z, definida como la multiplicación de phi con bar phi, es una solución de nuestro sistema, cuya energía asociada se puede calcular y nos da lo siguiente. Bien, entonces, ¿qué es lo primero que podemos ver acá? Tenemos un término que cuando el tiempo tiende a infinito se va a cero, pero también tenemos un término que cuando el tiempo sea infinito es una constante. Es decir, que todo este término de acá, es decir, la energía, cuando el t tiende a infinito, se mantiene positiva. Es decir, no estoy disipando energía del sistema, entonces no puede ser estable. Entonces, esto nos motiva a buscar otra ley de control. Bien, entonces, como le acabo de mostrar, esta ley de control tipo feedback diseñada por Patricia Guzmán no funciona para el caso donde estamos considerando perturbaciones, por lo cual va a haber que buscar una nueva ley de control. En la mayoría de la literatura, para problemas donde consideramos esta perturbación como fuente en distintas ecuaciones, normalmente se resuelve a través de considerar este operador signo, que está definido de los reales a través de esta ecuación de acá, el cual sirve un montón para resolver este tipo de problemas. El problema con esto, que yo vi en la literatura al menos, es que para probar existencia de unicidad de soluciones salían ecuaciones medias raras que a mí nunca me hicieron mucho sentido, por lo cual yo busqué un enfoque diferente, así que a mí me gustaría generalizar tipos de controles basados en este signo. Entonces yo voy a buscar controles de la forma siguiente. Menos KZT, esto sé que estabiliza el sistema, pero no sé si tiene en consideración la perturbación. Y además vamos a buscar un control U, de tal manera que este control, que va a ser la suma de estos dos operadores, me va a entregar un sistema exponencialmente estable. Eso es lo que me gustaría a mí encontrar. Bien, entonces para encontrar ese control U, recurrí a lo siguiente. Dado un espacio Hilbert H, vamos a definir lo que es el operador multivaluado signo en un espacio de Hilbert a través de la siguiente expresión. Si este elemento del espacio Hilbert es distinto a 0, me entrega el elemento normalizado. Si no, es decir, si este elemento es 0, me entrega toda la bola unitaria cerrada. Este operador satisface dos propiedades muy importantes. Satisface esta propiedad 1, la cual me dice que el subgradiente de la norma en H me da exactamente este operador multivaluado signo. Esta propiedad va a ser importante a la hora de probar existencia y unicidad de soluciones, y además satisface esta propiedad 2 que nos relaciona los elementos del signo de H con la norma en H. Esta propiedad 2 va a ser importante a la hora de probar la estabilidad exponencial del sistema. Bien, entonces con los elementos introducidos hasta el momento, podemos enunciar el teorema principal, el resultado principal de este trabajo fruto de mi tesis de magíster, el cual dice lo siguiente. Si suponemos que nuestra perturbación D satisface las siguientes dos condiciones, esta condición A1 que nos dice que D posee una regularidad L1 en tiempo y L2 en espacio, esta condición A1 nos ayudará a demostrar la existencia de unicidad de soluciones, y esta condición A2, la cual me dice que existe una constante de tal manera que la norma de D es uniformemente acotada en tiempo. Esta condición A2 nos va a ayudar a probar la estabilidad exponencial del sistema. Es decir, para este tipo de perturbaciones, yo voy a poder encontrar constantes K y Epsilon, de tal manera que este sistema, cuando yo considero esta ley de control tipo feedback, que está acá en azul, entonces este sistema va a poseer una única solución moderada, o mild solution, que va a vivir en este espacio con esta regularidad, siempre y cuando yo considere condiciones iniciales suficientemente regulares. Además, esta solución va a satisfacer la siguiente desigualdad para su energía, es decir, que la energía va a decaer exponencialmente en tiempo a 0.
Bien, entonces vamos a ver más o menos cómo uno prueba este teorema. Parte de esto es como lo que yo desarrollé en mi tesis, lo que más me costó quizás. Bien, entonces primero mostrarles que al considerar esta ley de control diseñada en el teorema 1 y agregándola en la ecuación MM, vamos a conseguir esta nueva ecuación, la cual en realidad va a ser una inclusión diferencial, puesto que el operador signo es multivaluado. A esta ecuación le vamos a llamar MMC. Para mostrar que este sistema está bien puesto en el sentido de Hadamard, vamos a hacer uso de la teoría de operadores maximales monótonos y la teoría de semigrupos. Bien, para ocupar teoría de semigrupos hay que definir los espacios funcionales en los que vamos a trabajar. En este caso vamos a considerar H como el espacio L2 y D como el espacio Sobolev H03, con los siguientes productos internos. En todas estas definiciones están bien puestas gracias a la desigualdad de Poincaré, y identificando H con su espacio dual, podemos obtener las inclusiones densas y continuas que vemos acá en pantalla. Que B se inyecta continua y densamente en H, y H se inyecta densa y continuamente en H a la menos 3, el cual es el dual de este espacio V. Y también vamos a denotar el pareo de dualidad entre B estrella y B, con esto, de esta manera, y vamos a obtener la siguiente desigualdad cuando el dato que está en B estrella es más regular, es decir, vive en H. Bien, esto con el fin de introducir los siguientes operadores, B1 y B2. B1 va a estar definido a través de este pareo de dualidad, y B2 va a estar definido a través del operador signo. Y como es usual en los sistemas hiperbólicos, vamos a introducir el espacio producto entre B y H, el cual vamos a llamar H caligráfica, el cual vamos a equipar con esta norma que está basada, o sea, con este producto interno basado en los productos internos de B y H que vimos previamente. Entonces, finalmente, vamos a considerar el operador B sub epsilon definido de la siguiente manera, el cual proviene del hecho de yo considerar este cambio de variable y igual a zt más epsilon z. Usualmente, en los trabajos hiperbólicos, uno considera el cambio de variable sin este epsilon z. En este caso, por cómo está construido el control, va a haber que considerar el cambio de variable de esta manera. Bien. Entonces, gracias a un remark 1, que uno puede encontrar en el artículo del 2018 de Patricio Guzmán, el lema 2.2 en particular, uno puede ver que el operador B1 que definimos a través del pareo de dualidad, cuando yo considero Z en este espacio, coincide con la parte espacial de mi ecuación. Y además, este lema 2.2 nos dice que el dominio de nuestro operador B sub epsilon va a ser justo este espacio H6 inter B. O sea, inter B cruz B. Pero esta es la parte donde vive la primera coordenada. Bien, entonces con los elementos introducidos hasta el momento, nosotros podemos escribir este sistema MMC de la siguiente manera como un sistema abstracto. Es decir, lo escribo como una ecuación de evolución, donde tengo la derivada de alguien, un operador aplicado a ese alguien, y un término de fuente. Bien. Entonces, para aplicar la teoría de semigrupos, nosotros debemos mostrar que este operador B sub epsilon, asociado a esta ecuación, es un operador maximal monótono. La siguiente proposición nos dice que este operador es maximal monótono siempre y cuando se satisfagan esta condición 1 y esta condición 2 que podemos ver en pantalla, las cuales son condiciones bastante técnicas. Y la del sketch de la demostración es más o menos como sigue. Para probar que B sub epsilon es un operador maximal monótono, vamos a probar que este operador es monótono y además satisface esta condición de rango. Esto en la literatura de teoría de semigrupos es conocido como el teorema de Minty. Bien, y dado que B sub epsilon, yo lo puedo separar como la suma de dos operadores. Tengo el operador de acá, que es un operador que es lineal, y un operador de acá, que es una parte no lineal. La parte no lineal se puede chequear fácilmente que es un operador monótono, y la parte no lineal disculpen, va a ser un operador monótono siempre y cuando se satisfaga la condición 1 o la condición 2. Que de ahí, de esta parte, nacen estas condiciones que uno puede ver en la proposición. Bien, entonces, para mostrar ahora la maximalidad de este operador, es decir, la condición de rango, uno puede ver de manera sencilla que esta condición de rango es equivalente a resolver este problema 1, donde este operador C sub epsilon tiene la siguiente expresión. Para resolver este problema 1,
el cual es equivalente a la condición de rango, uno lo hace mediante la minimización de un funcional. Bien, la idea de minimizar este funcional es que si yo minimizo este funcional, sé que 0 va a pertenecer al subgradiente de este funcional, por la regla de Fermat clásica, y justo y se puede ver por álgebra de derivadas y de subgradientes que el subgradiente de este funcional J epsilon coincide con este C epsilon que está definido de arriba, y acá está marcado en morado la parte que nos da el signo. Es decir, cuando yo calcule el subgradiente de esto, esta parte morada me va a entregar un operador multivaluado signo. Bien, entonces uno puede concluir la existencia y unicidad de soluciones gracias al teorema de Kato, el cual es parte del libro de Showalter, Monotone Operators in Banach Space and Nonlinear Partial Differential Equations, el cual nos da la existencia y unicidad y regularidad de soluciones para sistemas de este tipo, para inclusiones diferenciales. Y para finalizar, uno tiene que mostrar la estabilidad exponencial de las soluciones de este sistema, por lo cual, para una solución fuerte de este sistema, es decir, cuando consideramos datos más regulares, vamos a definir un funcional de Lyapunov asociado a este sistema de la siguiente manera. El funcional de Lyapunov va a ser la energía del sistema más epsilon veces este término que aparece acá en pantalla. Fácilmente se puede probar que este funcional de Lyapunov satisface esta desigualdad con la energía, y calculando la derivada de V de nuestro funcional de Lyapunov podemos llegar a esta desigualdad diferencial para el funcional de Lyapunov, el cual nos va a dar un decaimiento exponencialmente rápido para la función V, y gracias a esta desigualdad nuevamente vamos a poder tener el decaimiento exponencial deseado que está enunciado en el teorema 1. Bien, si bien les comenté que esto es válido para soluciones fuertes, mediante argumentos de densidad uno puede llevar estas propiedades para la solución mild de nuestro sistema MM. Bien, y con esto concluye mi presentación y le agradezco mucho por estar presente el día de hoy, y nuevamente a Patricio y a Nico por haber organizado esta sesión. Muchas gracias. Gracias, Gonzalo. Tenemos tiempo para preguntas, así que adelante, por favor. Patricio, tengo una pregunta para Gonzalo. Vale, adelante, por favor. Sí. Gonzalo, bueno, gracias por la charla, estuvo súper clarita. Y una pregunta nomás, ¿el epsilon del decaimiento al final puede ser tan grande como uno quiera? El epsilon del decaimiento va a estar siempre condicionado por esta condición de acá. Es decir, epsilon siempre va a tener que estar en ciertas cotas. Por ejemplo, si mi k es menor o igual a este k gorro, el epsilon va a estar acotado por esta constante, y si no, va a pertenecer a este intervalito de acá. No, pero mi punto es que tú también puedes elegir el K como tú quieras, así que por eso lo puedes hacer tan grande, ¿no? Claro. Uy, ahora que escribí esto como un complemento de algo, creo que sí uno lo puede hacer tan grande como uno quiera, pero va a pagar en el k. Por eso, o sea, claro, uno puede Sí, elegir un control con K y epsilon tal que el decaimiento sea tan grande como se quiera. claro. Eso es importante, quizás después escribirlo así, como con esa forma, digamos, que para cualquier decaimiento uno encuentra un control tal que se alcance ese decaimiento, jugando Claro. con los parámetros. Eso, pero bueno, es un detalle, así que bueno, gracias, Gonzalo. De nada. ¿Habrá alguna otra pregunta? Bueno, y si no hay otra pregunta, también mencionar lo que un correo que Yo, me llegó hoy día de una persona que está acá, que es que también hay artículos en los que se trabajan estos problemas con perturbaciones con observadores. Quizás profesor Serpa nos podría comentar al respecto. Bueno, chuta, me tiran aquí ¿era un correo privado? No. No, sí que hay que, digamos, estudiar también, hay métodos que, dada la perturbación, así como uno construye observadores para poder estimar la solución, uno puede construir observadores para estimar la perturbación, entonces tener una idea de cómo es la perturbación y poder compensarla de alguna forma. No conozco mucho, nunca he hecho nada así, pero sé que existe, así que por eso lo comentaba, este tipo de cosas. Y Sebastián tenía una pregunta. sí. Hola Gonzalo, gracias por tu presentación.
bien interesante el trabajo. Hay harta gente que trabaja en esto de la teoría de semigrupos, que trabaja en que el dato inicial es multivaluado. ¿Ya? Y es posible entonces, en el caso de usted, en vez de colocar la perturbación como una fuente, colocarla en el dato inicial, y que también va a quedar como una función multivaluada en el dato inicial. Claro, pero de lo que yo tengo entendido del trabajo sin perturbación, el trabajo sin perturbación funciona para cualquier dato inicial, así que no sé cómo podría molestar el tema de que considere una perturbación ahora en el dato inicial, ya que como sirve para cualquiera, ahí me quedaría como la duda. Del trabajo de Patricio Guzmán es para cualquier dato inicial, así que si se perturba no sé qué tanto habría de problema. Vale, gracias. Bueno, ya que fui invocado, no había pensado en la pregunta que hizo Sebastián. Tal vez la respuesta es lo que dijo Gonzalo, por esas líneas. Pero al menos en las restricciones que tengo debido a mi conocimiento, no sabía que se podía considerar condiciones iniciales multievaluadas. Sí. Entonces ahí sería algo simpático para poder aprender nuevo. Así que muchas gracias. Lo pensaba netamente, más que una pregunta, si a lo mejor puede ser una extensión, por el hecho de que, claro, uno está estabilizando acá el sistema, pero la perturbación está actuando todo el rato. ¿Sí? Y no sé, no sé si es extraño, pero que el control alcanza a estabilizar la ecuación, siendo que la perturbación actúa en todo el tiempo. Entonces, por eso Ya se me veo. ocurrió a lo mejor poner una perturbación que solamente actúa el dato inicial. Pero, bueno, eso. Gracias, Sebastián. Muchas gracias. Quizás Antes estaría bueno que, por que- ahí ver alguna referencia de problemas similares para tratar de ser el análogo. Al menos yo no había visto problemas de ese estilo. Dale. Voy a buscar la referencia. Sí, hay gente que trabaja netamente en teoría de semigrupos que ha trabajado esto de datos iniciales multivaluados. Voy a buscar la referencia y se la enviaré. Muchas gracias. Gracias. Bueno, para finalizar, felicitaciones, Gonzalo. Hubo progreso en tanto en la exposición de los contenidos y las explicaciones desde la última vez, así que bien. Muchas gracias. Buena. Así que así finalizamos la presentación de Gonzalo y ahora vamos a la presentación de Hugo Parada. Hola. Gracias. Entonces, la siguiente persona, Hugo Parada, que está haciendo su doctorado en Laboratoire, no, está en Francia, en la Université Grenoble-Alpes, creo que, ¿cierto? Sí. Y nos va a hablar de Delayed Stabilization of the Korteweg-de Vries Equation on a Star-Shaped Network. Gracias, Hugo. Gracias a ti. Bueno, entonces, primero, como es clásico ya, quería agradecer a la organizadora, Patricia y Nicolás, por la posibilidad de exponer acá los resultados, considerando que ahora con el tema del COVID todo ha estado más difícil las oportunidades para poder compartir. Así como les comentó, vamos a estudiar básicamente en palabras simples qué pasa con las propiedades de estabilización de la ecuación de KdV, de la que habló ayer igual Eduardo, en una red estrellada, incluyendo delay. ¿Sí? Entonces, un poco primero para recordar la ecuación de KdV, esta ecuación que está acá. ¿Sí? Esta es una ecuación no lineal y como bien explicó Eduardo ayer, sirve para hablar muchas cosas, entre una de ellas la propagación de ondas largas en canales. ¿Sí? Nosotros vamos a estudiar esta ecuación en una red estrellada. Aquí podemos ver un esquema del modelo, básicamente es un punto inicial acá, un nodo, este punto de acá, y se extienden varias ramas, por así decir. En cada una de estas ramas, que va a tener distinto largo, se satisface una ecuación de KdV. ¿Sí? Y este problema, a nuestro conocimiento, primero fue estudiado por Kaisa Maris y Manuel Crepó, estudiando probabilidades de contrariedad y estabilización, después por Serpa, Crepó y Moreno, y en otros trabajos también de Serpa, Crepó y Valén, estudiando probabilidades de contrariedad. En el último, otro tipo de red.
¿qué sabemos un poco sobre la estabilización de KDE que se tiene? Bueno, para comentar un poco, en el 94 tenemos un trabajo de Zhang en que se estudió la estabilización mediante controles frontera en un dominio espacial 0,1. Después tenemos importante acá este trabajo del 2002 de Perla, Vasconcelos y Sassoa, en que se muestra que si el largo de la ecuación que lo define no pertenece a este conjunto que se conoce de largos críticos, la ecuación es exponencialmente estable. Y después se mejoró esto un poco, en el 2005 igual, y también está incluido en este trabajo, que si el largo está en este conjunto de largos críticos, yo la puedo estabilizar usando un feedback interno que está localizado, o sea que no actúa en todo el dominio, sino en una parte del dominio. ¿Sí? También hay otro tipo de approach para probar estabilización, usando métodos como el backstepping, un approach gramiano, usando controles saturados, en fin. Y recientemente, en un trabajo de Badois, Crepeau y Valén en el 2019 y en otro trabajo de Valén en el 2021, se estudia el problema de esta ecuación, la ecuación de KDE solita, con cómo se comporta su propiedad de estabilización con respecto a delay, a retardos, y esto fue estudiado para controles frontera e interno. O sea, la ecuación que vamos a estudiar ahora sería la ecuación de KDE en la red, pero esta parte de acá sería la ecuación de KDE. Acá entonces vamos a agregar este término rojito que va a ser un término localizado de damping, que nos va a ayudar a probar las propiedades de estabilización, y este término azul que va a incluir el delay interno acá. Esta condición acá nos dice que todas las funciones en el nodo central tienen que ser iguales, básicamente que hay una condición de continuidad. Aparte se tienen estas condiciones de frontera, en particular esta que nace dentro del primer trabajo, que se ha ido perpetuando un poco, y que nos ayuda para que la energía del sistema no sea creciente. Y condiciones Dirichlet y Neumann acá homogéneas. Acá se puede observar igual que tenemos un dato inicial clásico, dato inicial de las funciones, pero aparte, dado que ocupamos la función con términos antes del tiempo cero, necesitamos un dato inicial para tiempos anteriores, que se encargue del delay. Nos saca este parámetro alfa mayor que n medios. Los HJ acá son los delay en cada eje. Las funciones son el infinito, son no negativas. Importante que siempre se tiene, al menos en este caso, esta condición, que la AJ es estrictamente mayor que la BJ, ¿sí? En este conjunto omega J. Entonces, primero, un poco de cómo se prueba la idea, la buena colocación, el well postnet de estas ecuaciones. Básicamente uno sigue este tipo de esquemas, linealiza, le quitamos el término no lineal cruzado, o sea, le quitamos este término, le quitamos este término, que son los términos no lineales, y nos queda esta ecuación, y uno define este cambio de variable. Introduce una nueva variable adicional, que si se fija en este caso va a depender de t, de ρ y de x, que básicamente se va a encargar del delay. Entonces este término de acá se escribe como, si miramos el cambio de variable, z de u de t, 1x. Y este z uno puede probar que satisface esta ecuación de transporte. Entonces al final no está mirando la KDB con delay, está mirando un acoplamiento entre una KDB y un transporte. Entonces uno con ese esquema lo puede escribir la ecuación lineal como una función que va a ser la KDB, la que mira el delay, igual a un operador por la función. Entonces uno lo escribe en este esquema. Y como les dije, esta condición de que la A siempre sea mayor que el B, se puede traducir también e implica, dado otras condiciones, que los soportes están incluidos, que el soporte de B tiene que estar incluido en el soporte de A. Esto es importante y por eso lo marco en rojo, que después se remarca. Entonces uno introduce una función psi para poder sopesar la acción del delay. Uno introduce los buenos espacios, introduce un producto interno asociado a esos espacios, y bueno, uno define este espacio, que es el espacio clásico donde está bien puesta la KDB, las continuas L2, L2H1. Acá hay, cambian un poco las definiciones porque estamos dentro de la red, pero básicamente es continuo L2, L2H1. Y bajo la hipótesis que les comenté antes, ha generado un semigrupo fuertemente continuo, el espacio H, lo que nos da la buena postura del sistema lineal. Uno después, usando multiplicadores, puede agregar términos internos y términos de frontera. Y para trabajar con los términos no lineales, uno ocupa estos dos resultados clásicos, que el término no lineal que uno tiene en la KDB se puede estimar por la norma de I al cuadrado, la norma L2H1, que es justamente la norma que estamos estudiando acá. Y también
que esta traza al cuadrado que estábamos considerando se puede estimar de esta manera. Entonces con esto uno puede probar buena postura global en tiempo, que es necesario para estabilizar. Si uno quiere estabilizar necesita que sea global en tiempo, pero estas condiciones no exigen que los datos iniciales sean pequeños. Entonces vamos con la estabilización. Entonces la primera idea, el primer método que ocupamos para estabilizar fue una estabilización mediante técnica de Liao. Uno define esta energía, la que es importante que es no creciente, y con esta energía uno puede probar lo siguiente. Primero tomamos L, el máximo de los largos, el mayor de todos los largos de las ramas, y si los componentes de las funciones A y B satisfacen las propiedades que les dije antes, en este caso es importante que el alfa sea mayor estricto que el n medios, y que el largo, sea el mayor de los largos, sea menor que esta cantidad, no nos sirve para todos los largos tienen que ser acotados, luego va a existir un épsilon, tal que si los datos iniciales pequeños, ya veo muchas restricciones, alfa mayor estricto que n medios, el largo, acotado, datos iniciales pequeños, uno puede probar que la energía se va a hacer. ¿Sí? Lo bueno acá en este caso es que este gamma que aparece acá, uno lo puede estimar, uno puede decir, bueno, el gamma va a ser menor que esto, que nos sirve para aplicaciones. ¿Sí? Y la idea de esto es similar a lo que presentó Gonzalo en general. Uno define un candidato funcional, que es la energía más otras cosas, que nos van a ayudar a probar la estabilización, más un B1 y un B2. Este B1 acá aparece este X. Este X es el responsable de que aparezca el L, que aparezca esta restricción sobre el L. Y un B2 que vas a encargar de mirar la parte del delay. Básicamente es como la energía solo del sistema de transporte. Uno puede ver que este funcional es equivalente a la energía, y uno quiere encontrar entonces, bajo una elección adecuada de los parámetros, que la energía de este funcional satisface esta desigualdad, lo que nos da la estabilidad exponencial. Uno hace unos cálculos acá, les voy a explicar un poco qué pasa. Uno hace unos cálculos acá, entonces acá aparece alfa menos n medios menos mu 1. Como alfa es mayor estricto que n medios, mu 1 chico, este término es bueno. Mu 1 chico, este término también es bueno. De nuevo acá. Esta parte de acá tiene el buen signo negativo, así que mu 1 y mu 2 chico es bueno. Acá, si j es mayor que bj, así que mu 1 chico también es un término bueno. Este término de acá es malo, este término positivo, positivo, positivo. Acá igual. Dado un mu 1 chico, un gamma más chico hace que esto sea negativo, así que bueno. Y miramos lo que falta. Hay un término cúbico que puede molestar, este término que es positivo, pero también tenemos este término que es negativo, que involucra la derivada. Así que con una desigualdad de Poincaré, uno puede agregar este término dentro de este. Básicamente eso es lo que les digo, y también es por eso que aparece esta restricción sobre la raíz de 3 pi. Entonces uno ocupa esta desigualdad de Poincaré y con eso absorbe este término que involucraba esta derivada, lo puede absorber acá. Y para el término cúbico, uno puede estimar esta desigualdad de acá usando la inyección de H1 en el infinito y ocupando que la energía es no creciente, para decir que para un dato inicial chico se tiene lo siguiente. ¿Qué tan chico? Bueno, solo dice el resultado de acá. Uno junta todas estas estimaciones y llega a lo siguiente. Aparece este término de acá. Si uno quiere que todo este término sea negativo, basta escoger epsilon menor que esto. Pero para que ese epsilon sea positivo, o sea, decir, no estamos considerando un epsilon negativo, el L tiene que ser más chico que esto. Y en ese caso, este es negativo, esto es negativo, y tenemos la desigualdad de acá que nos da la estabilización exponencial. Un segundo approach que uno puede tener es decir, bueno, el resultado anterior nos pone muchas restricciones sobre el largo, sobre el alfa, sobre datos iniciales. Entonces uno le gustaría obtener un resultado sin estas restricciones y que sirva para alfa mayor o igual que n medios. Entonces el primer resultado que uno puede tener es que sí se tiene, siempre para cualquier largo va a existir datos iniciales chicos, tales que me entregan la estabilización exponencial. Y también si uno trabaja directamente con el sistema no lineal, este resultado se hace trabajando con el lineal, uno puede obtener que siempre que se tengan datos iniciales acotados, no necesariamente chicos, acotados, van a existir constantes que me estabilizan el sistema exponencialmente. El hecho en este caso de que como los datos iniciales no son necesariamente chicos, son solo acotados, estas constantes que aparecen acá y la tasa de decaimiento dependen de qué tan grande sea la solución, el dato inicial. Les voy a mostrar un poco cómo se prueba esto solamente en el primer caso. Entonces la idea se basa en probar una desigualdad de observabilidad.
para el sistema lineal, que básicamente es la siguiente. Quiero estimar los datos iniciales en función de cantidades que involucran el sistema. De esta traza, de esta cantidad localizada, de esta otra cantidad localizada para el sistema de transporte y este dato que aparece, que viene por la condición de Born. Uno supone que eso es falso, entonces uno puede encontrar sucesiones que satisfacen lo contrario. O sea, si se tiene esto, uno encuentra sucesiones que satisfacen lo contrario. En particular, que su norma en este sentido es 1, y que la solución asociada a esos datos se van a 0. Uno hace un poco de cálculo, de estimaciones, y puede ver que las UN, las soluciones son acotadas en L2H1, calcula la derivada, y uno puede ver que la derivada de estas soluciones son acotadas en L2H-2. Ocupando este resultado de Lyon, uno ve que son relativamente compactas en L2-L2, y que por lo tanto uno puede asumir que convergen en L2-L2. También es posible mostrar que los datos iniciales, estas sucesiones, son sucesiones de Cauchy. Así que todo converge. Así que en todo esto de acá, uno puede tomar límite. Límite acá, límite acá, límite allá. Y encuentra que esta cantidad tiene que ser igual a 1, y esto de acá tiene que ser igual a 0. Haciendo un poco de cálculos, uno deduce que el Z, o sea, la solución asociada al transporte, tiene que ser idénticamente nulo. Así que todo esto es nulo, y uno concluye acá, viendo que el AJ es localizado, que el UJ es solución de una ecuación lineal, y que aparte es 0 en esta parte del conjunto, que es un abierto. Entonces, por Holmgren, la solución es nula, lo que nos da una contradicción. Y eso prueba la desigualdad de observabilidad. Dado que se tiene esa desigualdad de observabilidad, uno calcula explícitamente la energía, uno calcula después la integral de esta energía, haciendo un poco de cálculo, uno prueba lo siguiente, que la energía en el tiempo t grande, para un t grande mayor que esto, es menor o igual que esta cantidad de acá. Eso se puede escribir como que la energía en el t grande es menor o igual que la energía en 0, donde este gamma que aparece acá es esto, que es más chico que 1. Uno repite este mismo procedimiento en intervalos que se van sucediendo de esta manera, y uno puede probar que la energía en mt es menor o igual que gamma la m es 0. Y así, siguiendo, uno prueba entonces lo siguiente que está acá, que la energía es exponencialmente decayente a 0. Entonces, para pasar al no lineal, dado que la observabilidad está para el lineal, uno ocupa que el dato inicial tiene que ser chico. Y el resultado semi-global, ese resultado que depende de qué tan grande tienen que ser los datos, se obtiene trabajando directamente con el no lineal, y las principales diferencias son que hay que hacer este proceso de pasar los límites, pero están los términos no lineales, y para eso se ocupa un principio de continuación única distinto. ¿Sí? Y el último resultado se viene motivado por lo siguiente. Antes era necesario, en todos los resultados, que se tenga esto de acá, esta condición de lo supremo, y que el A sea mayor siempre que el B. Esto nos dice que no se puede tomar el AJ0 y un BJ distinto de 0. Lo que es un poco extraño en el sentido de que para una ecuación de KdB sola, uno solamente tiene que agregar este término de damp, solamente agrega la A cuando el largo es crítico. Entonces uno esperaría tener un resultado similar, o sea, no siempre agregar el A, poder tener un poco de delay y no siempre agregar el A. Entonces uno aquí considera dos partes distintas, un conjunto de índices para algunos índices donde no se tiene esta inclusión, y en el conjunto extra donde se tiene lo que antes habíamos hecho. ¿Sí? Y uno puede probar este resultado de acá, aparecen de nuevo condiciones sobre alfa, una condición nueva sobre leta, de nuevo aparece la misma condición sobre los largos, para que aparece otra condición. Términos asociados al delay pequeños, datos iniciales pequeños, uno puede estabilizar el sistema. Entonces, dado que aparecen estas condiciones, uno estima que la demostración es similar a la otra. Entonces, lo primero que uno se da cuenta es que si uno calcula la energía, en este caso, cuando los parámetros satisfacen lo siguiente, aparece este término, que es malo, BJ más CJ, que es positivo. Así que de momento uno no tiene que BJ más CJ sea negativo. Como esto es positivo, la energía necesariamente, o sea, puede no ser decreciente. Entonces uno considera un sistema similar. Este sistema, que es lo que teníamos antes, más este término extra. Y uno va a trabajar con este sistema. Define una nueva energía para este sistema, las buenas propiedades para el sistema, y con esa nueva energía, todos los coeficientes que aparecen acá son negativos. Así que la energía es no creciente. Uno linealiza este nuevo sistema, A0, el semigrupo asociado a ese nuevo sistema,
Y bueno, uno puede estabilizar mediante la técnica de Lyapunov este sistema auxiliar, el lineal. Uno tiene esto. El sistema original se ve como el sistema auxiliar más un término extra. Así que uno ocupa el siguiente resultado de Pasi, que básicamente relaciona cómo se comportan los semigrupos asociados a dos sistemas. Acá este A sería la 0, tiene esta cota. El B que estamos agregando es este B de acá, que viene dado por esto. Nos entrega esta cota para el sistema original, para la A. O sea que sería esta tasa, sería menos 2 gamma, menos gamma porque acá las normas están al cuadrado, más m de la norma de B. Y la norma de B es justamente eta la norma de B en el infinito chiquitito. Entonces no basta que se tenga esto, que esto sea negativo, el gamma que viene acá. Por esto entonces con un beta, un B lo suficientemente chico, uno obtiene el resultado y después pasamos a no lineal de nuevo para datos iniciales pequeños. Acá les quiero mostrar para terminar rapidito un poco de simulaciones numéricas. Estas simulaciones son todas heurísticas en el sentido de que no hay pruebas de convergencia en las simulaciones, pero reflejan un poco los resultados que se obtuvieron. Si tomamos con una red de cuatro ecuaciones, largo 2, alfa 3, y primero en este caso les muestro lo siguiente. El azul esto es el logaritmo natural de la energía, qué tan rápido se va a hacer. El azul es cuando uno no hace nada. O sea, cuando uno no hace nada, la solución se va a hacer. Si uno agrega A y no agrega B, la solución se va más rápido a cero. Que eso tiene sentido. Si uno agrega los dos, A y BJ igual 1, en tasas similares, bueno, la solución se va a cero, pero ya se va a cero mucho más lento. Cambia mucho la tasa de convergencia. Si uno agrega acá, en todos 1, excepto en 1 en la 4, 0, pero en la 4 agrega delay pequeño, bueno, la solución se comporta similar, lo que tiene sentido con nuestro último resultado, que donde no agregamos el término de DAM, podemos agregar el delay chiquitito. Bueno, aquí si no tomamos el término de DAM y solo delay, bueno, al parecer la solución se va a cero, pero no el resultado concluyente. Acá no agregamos nunca el término A y solo agregamos el término B. En el azul lo agregamos sin delay acá, en algunas con delay pequeño y con término grande. Entonces al parecer la solución se está yendo a cero. Si agregamos con delay en todos 1 y BJ20, la solución ya no se va a cero. Esto porque qué tan chico tiene que ser el B depende del delay que estoy considerando. ¿Sí? Y después si el delay es 1 y los términos B sub J son muy grandes, la solución explota. Lo que tiene un poco de sentido con nuestro resultado. Bueno, esto es similar, esto es para ver el resultado semi-global, que tomamos condiciones iniciales, acá le ponemos un teta para hacerla más grande, y queremos ver qué tanto varía la convergencia de las soluciones si ponemos distintas condiciones. Y al parecer son similares, o sea que podría ser que el resultado semi-global sea en efecto global. Y lo último, que me parece bien importante y que aquí queda un poco de futuro, es que con el resultado del Lyapunov uno puede estimar qué tan rápido se va el sistema cero. Entonces uno lo estima, y en nuestro caso nos dio esto, 10 a la menos 17, o sea, 1,2 por 10 a la menos 17. Pero si yo considero la solución numérica, calculo su energía, le calculo el logaritmo y hago una regresión lineal de eso, la tasa de caimiento es menos 12. O sea, aquí hay un trecho bastante amplio entre lo que le calculo la función del Lyapunov y lo que uno tiene, por así decir, de verdad. Con un poco de extensiones, resultados similares se pueden tener cuando uno agrega el delay en términos de frontera. También se puede obtener un resultado de Wolfsburg global, siempre que no hay delay, eso es algo que tenemos probando ahora. Y también uno puede estabilizar usando controles internos que tienen saturación. Eso sería la presentación. Gracias por su atención. Acá les muestro algunas de las referencias, que es el trabajo que sometimos hace poco, y los trabajos más importantes de la presentación. Gracias, Hugo. Si hay preguntas, adelante, por favor. Oye, Hugo, bueno, gracias por la charla. En el último resultado que mostraste, el alfa tenía que ser mayor estricto que n medio, ¿cierto? ¿Sí? Pero en el anterior, ahí no me alcanzaba a dar cuenta, no me recuerdo. En el anterior, Sí, déjame ver. Partir de acá. Bueno, hay, porque en el análisis de Lyapunov me parecía que también tenía que haber una C claro, mayor es que el estricto, último ¿no? resultado también es por Lyapunov. El sistema auxiliar, uno lo trabaja con Lyapunov. Sí, el En este último, pero el sistema que está acá, anterior, hay dos tipos de resultados. Unos resultados que son con Lyapunov y otros resultados que son con observabilidad.
Entonces, el primer resultado es con Lyapunov, y ese exige la condición de que el alfa tiene que ser mayor estricto que n medios. Y los resultados que son con observabilidad, el alfa puede ser igual a n medios. Y en el último caso, cuando no necesariamente se tiene esta condición, uno lo prueba por Lyapunov. Considera un sistema auxiliar, y ese sistema auxiliar le hace Lyapunov. Así que aparece la condición del alfa. Ok, ok. Ya, perfecto, bueno, sí, sí. Y lo otro, bueno, lo que anunciaste como problema abierto, bueno, ya he estado trabajando en eso, ¿cierto? Sí, sí, con respecto al... Ahí, ¿Y al saturado también? sí, con el control en el delay, similar, acá aparecen los largos críticos, porque como estamos controlando la frontera, aparecen largos críticos, y es bueno este resultado acá. El well posa global se tiene en el caso sin delay, y hay que trabajar un poco más, pero y con respecto a la saturación, es muy similar, dado que en estos resultados, cuando hay saturación interna, se ocupan desigualdades de observabilidad, entonces sí, sigue el mismo esquema, ¿sí? Pero lo que faltaba acá era poder probar un well posa global, pero sí Ok. se tiene también la saturación. Gracias, Hugo. Ujú. ¿Habrá alguna otra pregunta? Yo sí tengo. Hugo, por favor, ¿puedes poner la página 4? Página La 4. tercera línea. No, la página 4, por favor. Sí, obvio. Es que Tercera línea. presentaste hartos resultados y por ahí me confundí un poco. Sí, dime. Entonces, ahí veo que tu estabilizador tiene dos partes, la roja y la azul, y la que Claro, tiene los delays propiamente tales es la azul. claro. A mí me queda la duda, no sé si lo presentaste o no, ¿crees que se podrá obtener estos mismos resultados pero sin el término rojo? Ese es el espíritu de la última parte. La última parte te dice que sí, eh, está aprobada mediante un método de Lyapunov siempre que estos términos de acá sean chicos. Pero por lo que vi en la última parte con A0, agregabas un término, otro término más, ¿o no? ¿O solamente era el azul? Sí, es que aparece otro término asociado a una energía nueva. Pero sí, o sea, se puede siempre que estos sean chicos. Lo que pasa es que en la última parte también uno dice, bueno, que queremos agregar este y este no, pero quizás se puede hacer un poco más general, agregarle este algunas veces y este no algunas veces. Como que en algunas ramas se tenga que este está y este no está. Por eso aparecen los sí. Pero sí, en el último caso se puede no considerar ese y considerar solo este, pero pequeño. A uno le gustaría quizás ver si se puede considerar en general, o sea, los más grandes. Ya veo. Pero eso es porque aparece esta condición de Lyapunov y uno trabaja con el sistema auxiliar y ocupa ese resultado de PASIX. Entonces necesita que ese sea pequeño para poder seguir manteniendo la estabilidad del sistema auxiliar. Vale, gracias. ¿No? Así que otra aplauso virtual. La siguiente persona es Esteban Hernández. Compilando el látex. Vale, entonces la siguiente persona es Esteban Hernández, alguien que está por finalizar su doctorado en matemática en cotutela entre la Universidad Santa María y Université Grenoble-Alpes. Y nos va a hablar de Rapid Stabilization of a Unstable Heat Equation under Boundary Disturbance. Gracias, Esteban. Adelante, por favor. Esteban, estás muteado todavía. Ahí sí, está. Sí, ahí sí. Ya. Vale. Ok, después de este pequeño contratiempo, no, dar las gracias al organizador por permitirme participar acá. Bueno, contarle que este trabajo también es un trabajo que está en colaboración con Patricio Guzmán y también agradecer a Eduardo Serpa y a Christophe Prier, que son también mis supervisores en la tesis de doctorado.
Entonces, en los próximos minutos quisiera contar un poco, en esta presentación está dividida en 4 grandes partes. Quiero hablar un poquito del problema. Vamos a hablar un poquito bien constructivamente de cómo se plantea el feedback, y después un poquito de la web possessed o del sistema a lazo cerrado, y finalmente dar unos ejemplos numéricos. Ok, nuestro problema es considerar un sistema, una ecuación de calor, ¿ya? Que es inestable debido a la presencia del coeficiente A aquí, y controlada en la frontera por un control U, y también este control está sometido constantemente a una perturbación que a priori es desconocida. Entonces nuestro objetivo aquí es construir un estabilizador que permita lidiar con la inestabilidad causada por la presencia de A y a la vez rechazar los efectos de la perturbación. Muy similar al trabajo que se presentó anteriormente, solo que aquí la perturbación actúa en la frontera. Entonces, para eso, el espíritu un poco del diseño del control es separar nuestro control en 2 partes. La primera es quien va a lidiar con la inestabilidad causada por A, y el segundo parte se va a dedicar a rechazar los efectos de la perturbación. Entonces, para la primera parte del diseño del control A, vamos a recurrir al método de backstepping, el cual está muy bien detallado en la referencia que está en pantalla. Bueno, y está dado por la transformación 3, donde el núcleo está dado por la solución a 4, que también se estudia en la referencia, es parte del método, y vemos ahí claramente cómo interactúan los coeficientes. El coeficiente A, que es la raíz de la inestabilidad, una de las fuentes de inestabilidad en el sistema de control, y este parámetro omega, que es positivo y puede ser fijado, nos va a dar el decaimiento del sistema objetivo. Entonces, con esto, sabemos que el sistema 5, a través de la transformación de backstepping, que aquí involucra el coeficiente A, se transforma en el sistema exponencialmente estable en norma L2 6, ¿ya? Y su decaimiento está determinado por el parámetro omega. De esta forma, elegimos el U1, como se ve aquí en pantalla en la parte 7. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es considerar, vamos al diseño de U2. Bueno, lo que hacemos es simple, ponemos U1 en nuestro sistema original y aplicamos la transformación de backstepping. Con eso llegamos al al sistema de control 8, donde ya está la perturbación y la parte U2. A este sistema lo que hacemos es multiplicar por I y obtenemos la ecuación 9, ¿ya? Bueno, la ecuación 9 es básicamente una idea de la evolución de la norma L2. Entonces nuestro objetivo aquí es elegir el control U2 de forma de que el lado derecho de 9 sea negativo. Y para ello vamos a recurrir al operador multivaluado signo que introdujo Gonzalo en la primera presentación. Vamos a elegir el control de esta forma: menos d veces el signo, donde el signo en R está dado por 11, y vamos a imponer una hipótesis, lo cual es que nuestra perturbación, si bien es desconocida, está acotada por una constante que conocemos D. Entonces, con esto nos aseguramos que el lado derecho de la ecuación 9, esto que está acá, sea igual a lo que se ve aquí en 12 y sea negativo. Por lo tanto, con esto tenemos que el sistema de control en variable I decae exponencialmente con un parámetro omega que puede ser fijado arbitrariamente grande. Entonces, recapitulando el control propuesto, es el que se ve aquí en 13, donde la primera parte es debido al método de backstepping. Con esto lidiamos con la inestabilidad producida por el coeficiente A, y en la segunda parte del control se dedica a rechazar los efectos de la perturbación. Entonces, llegamos a nuestro sistema lazo cerrado, que vemos en 14, el cual es una inclusión diferencial. Entonces, lo que sigue, vamos a dar algunas ideas de cómo ver que este sistema está bien puesto y que su solución también decae en norma L2.
Bueno, para ello aplicamos la transformación de backstepping al sistema de lazo cerrado, llegando a 15, y lo que vamos a hacer a continuación es hacer un cambio de variable. Vamos a pasar la perturbación en la frontera al dominio con una función list, ¿ok? Que satisface ciertas condiciones, por lo que el sistema de lazo cerrado lo reescribimos en variable w, ¿ya? En 17, y aquí el f es ahora toma es la perturbación. Bueno, con esto también ahora vamos a introducir un operador, ya para reescribir esto en forma más compacta. El operador A caligráfica o A, que actúa en 19, como se explica ahí en 19, y el dominio está dado en 20. Son las funciones en H2 tales que la derivada en 0 es 0 y se cumple en L esta inclusión. Ok. ¿Qué cosa aquí es importante recalcar? Que el operador no es lineal. ¿Por qué? A pesar de que se ve que actúa linealmente, no es lineal porque no está definido sobre un subespacio vectorial, ¿ya? Entonces, bueno, continuamos con... ahora tenemos ya en una notación mucho más compacta nuestro sistema lazo cerrado, y nosotros queremos que este sistema esté bien puesto. Entonces el primer paso para eso es ver que el operador A es un operador maximal monótono. Como bien explicó también Gonzalo, para eso utilizamos el teorema de Minty, que me dice que un operador es maximal monótono si solo si es monótono. Y la segunda condición, una condición sobre el rango, que también se traduce que para cualquier lado derecho, f en L2, esta ecuación tiene alguna solución en el dominio. Entonces, bueno, ver que la monotonía no es tan difícil, hay que usar sí, en una parte de la cuenta que el operador signo también es un operador maximal monótono. ¿Ya? Bueno, algunos comentarios sobre la segunda parte para abordar eso, verificar esa condición. Estudiamos este funcional, dado aquí en 22, definido sobre H1. Bueno, este funcional, el espíritu que recoge un poco es, en algún punto tenemos que derivarlo. Entonces, la primera parte, la integración, la parte que está en la integral nos va a ayudar a llegar a la ecuación en el dominio, y la función phi lambda, que es la regularización de Moreau de la función d por valor absoluto, nos va a ayudar a poder incluir las condiciones de frontera. En lo que sigue voy a referirme a alfa como el signo, y a alfa lambda como la aproximación de Yoshida. Ok, con esto a grandes rasgos se logra probar de que para cada lambda y para cada f existe un minimizador, el cual denominamos m lambda, y satisface 23. 23 viene a ser algo así como la solución a un problema aproximado. Y además el minimizador satisface las desigualdades 24 a la 26. Bueno, este problema aproximado lo que hacemos es estudiar qué sucede cuando lambda va a 0. Bueno, y utilizando algunas otras propiedades y las desigualdades, logramos, si llega a que el operador, perdón, el minimizador m lambda converge a un m que es solución de 27. Y por lo tanto, de esa forma concluimos que el operador es un operador maximal monótono. Bueno, continuando, de igual forma que Gonzalo, voy a utilizar el teorema de Cato, que utilicé también la misma referencia, pero para eso voy a tener que imponer que la perturbación tiene la regularidad que pertenece a W21, ¿ya? Y que en 0 es 0. De esta forma, el F, dado que el F lleva la derivada de la perturbación, ahora está en W11 a L2. De esta forma, y utilizando el teorema de Cato, podemos concluir de que si el W0 está en el dominio de A, existe una única solución absolutamente continua en tiempo L2 de nuestro sistema a lazo cerrado en variable W. Bueno, después de eso,
utilizamos nuevamente la función del cambio variable para concluir de que el sistema 29 tiene una única solución también en W11, ¿ya? Siempre y cuando haya una condición de compatibilidad para la condición inicial. Y finalmente, para volver a nuestro sistema original de control, utilizamos las propiedades de la transformación de backstepping. Y en este caso sabemos que tiene una representación bien explícita. Entonces, de esta forma concluimos que Z tiene la misma regularidad que I. Y por lo tanto tenemos que para nuestro sistema de lazo cerrado existe una única solución absolutamente continua en tiempo L2, ¿ya? Y el decaimiento exponencial sigue de las propiedades de continuidad de la transformación de backstepping y de su inversa. Aquí vemos la primera desigualdad es la continuidad de la transformación inversa backstepping, la segunda el decaimiento que hay exponencial del sistema de control en variable I, y finalmente la continuidad de la transformación de backstepping. Bueno, finalmente algunos ejemplos numéricos. Aquí tenemos el sistema sin control perturbado y hemos también hecho el gráfico de la evolución de su norma L2 en comparación con el decaimiento que aspiramos tener. Y ahora el sistema con la acción del control. Vemos que el control es capaz de rechazar los efectos de la perturbación en el dominio, y al comparar el decaimiento que obtenemos de la solución con el teórico, coincide con lo que habíamos ya obtenido. Muchas gracias. Gracias, Esteban. ¿Habrá alguna pregunta que deseen formular? Yo sí tengo un... Hugo, adelante, por favor. Bueno, gracias, Esteban, todo buena la presentación. Pregunta un poco, es como una mezcla de, quizá igual va para la presentación de Gonzalo, que al parecer por lo que vi, los resultados son como control en la frontera, disturbance como ruido en la frontera, control interno, ruido interno. Como que habría algún problema de generar algún control, ya sea interno en la frontera, que trabaje con el ruido como en la otra dirección, control frontera, ruido interno, control interno, ruido en la frontera. Como, ¿hay algo que mata el método, por así decirlo? La verdad es que sí, es buena pregunta, porque cuando estábamos pensando en el diseño, lo que hace la función signo básicamente es cancelar el efecto del ruido. Es como es la barrera que impide que la perturbación que actúa en la frontera pase al dominio. Entonces tiene que estar donde esté la perturbación, básicamente, de acuerdo a lo que hicimos la cuenta. No sé si se puede hacer de otra forma. Esa es la verdad. En nuestras cuentas así funcionaba, entonces por eso estaba... Y quizá ahí comentar de que, claro, digamos, incluso si uno pone el control en una condición de borde, por ejemplo, a la derecha, y hay una perturbación a la izquierda, es el caso que se llama no colocado, y también hay artículos que hacen cosas así, pero bueno, con otros métodos. Pero claro, es como un caso, incluso en otra condición de borde, si tu control está en el borde, es un caso más complicado, que hay que hacer otras cosas. Buenas noticias, porque hay más problemas para resolver. ¿Habrá alguna otra pregunta? Esteban, por favor, ¿podrías poner la página 19? Ok. Vale. ¿Qué está sucediendo ahí en el borde? Ya. Ahí el borde todavía sigue como perturbando.
¿Qué pasó? Sí, bueno, eso es por el resultado que obtuvimos. El resultado es de decaimiento en L2, por lo tanto no sabemos qué pasa con si decae también en la frontera. O sea, la perturbación queda confinada a la frontera. Buena. Y, por ejemplo, ¿en qué espacio tendríamos que obtener el resultado para que no pasara eso? Tendríamos que tener en espacio en H1 y me imagino, sí, para poder tener algo así. Poder evaluar en la frontera, básicamente. Así que. Vale. Gracias, Esteban. Entonces, ahora seguiríamos con el último presentador de la noche, de la tarde, Alberto Mercado. Ya. Entonces, Alberto Mercado está en la Universidad Técnica Federico Santa María y nos va a hablar sobre a Unified Strategy for Observability of Waves with Several Boundary Conditions. Gracias, Alberto. Adelante, por favor. ¿Ahí se ve? De repente Sí. se me movieron mis ventanas, como siempre. Ok, Se puede ver. gracias. Bueno, primero que nada, muchas gracias a los organizadores, Patricio y Nicolás. Es un gusto hablar aquí con este grupo que va creciendo. Como dice, ¿cómo es el meme, el chiste en las redes sociales? Un día eres joven y el otro ves a tantos colegas más jóvenes que tú exponiendo. Así, bueno, de hecho todos son más jóvenes que yo, exceptuando quizá Axel y Eduardo, Rodrigo Lecaros, no, sí, alguno de ellos solamente. Así que me da mucho gusto ver a todos ustedes, algunos exalumnos de todo en esta reunión, y muchas gracias por la oportunidad de hablar aquí. Va a ser una charla no muy larga. Les quiero dar algunas ideas de un problema que he estado trabajando bueno, últimamente a partir de la estadía que hice en Toulouse en colaboración con Silvana Herbedosa, Jeremy Dardé y Lucy Boban, que están los nombres, que trata de observabilidad de ondas, ¿de acuerdo? Entonces, voy a contar las ideas generales de un approach que hemos hecho para probar esto, pero antes que eso, el panorama general es un objetivo a largo plazo, o más bien un problema que motivó esto, en generar una serie de problemas, es controlabilidad de problemas de interacción fluido-estructura, en el que, bueno, ahí está el tipo de ecuaciones, ecuaciones como Navier-Stokes, elasticidad, modelan esto, que en general son muy difíciles de estudiar. Incluso el problema de Cauchy son problemas que se investigan. Así que, como siempre, simplificamos un poco. Y algún tipo de problemas que se ha estudiado es simplificar el fluido por la ecuación del calor y simplificar la estructura por la ecuación de ondas. Una simplificación bastante. Y en 1D hay estos resultados que están ahí, básicamente de Suazua y Shang Suazua, que demuestran que no es posible controlar, a ver, voy a ver si, ahí está viendo mi cursor, claro, no es posible controlar desde la ecuación del calor por el efecto regularizante, y desde la ecuación de ondas es posible. Básicamente, las técnicas para demostrar esto son bastante 1D. Así que bueno, en 2D podemos plantearnos el problema de estudiar, qué sé yo, bueno, un dominio interior con la ecuación del calor y un dominio exterior con la ecuación de ondas, donde controlamos en la frontera, ¿de acuerdo? Controlamos en la frontera todo el dominio, por supuesto, todo el fenómeno. Ese es un problema que de hecho me interesa, me interesa mucho. Si alguno de los jóvenes o cualesquiera tienen ideas, me encantaría trabajar en esto. Esto es una interfaz, pero es un problema donde hay una interfaz, pero la interfaz está entre dos fenómenos bien diferentes. Algunos de ustedes conocen, bueno, problemas de la interfaz, ecuaciones
de ondas con coeficientes discontinuos, pues ya es algo complicado, influye mucho la geometría, una cuestión así mucho más. Pero entonces vamos a simplificar. Ok, bueno, este es el problema, perdón. Exactamente, este es el acoplamiento preciso entre calor y ondas. Y básicamente no hay resultados de lo que acabo de plantear. Sí hay resultados de decaimiento de la energía. ¿De acuerdo? Bueno, aquí están estos autores, más o menos reciente. Hay ecuaciones hay resultados que dicen que dependiendo de la condición geométrica, de la conocida caracterización de los rayos atrapados de la ecuación de ondas, se tiene cierta o cual decaimiento. Muy bien, pues entonces, ¿qué hacemos cuando tenemos un problema? ¿No? Simplificamos aún más, entonces ese conocido barco que detuvo el canal de Suez bastante tiempo, vamos a estudiar, a quitar este barquito, ¿no? Y eso significa, bueno, el problema que les estoy contando, que les voy a contar, que es la ecuación de ondas. Aquí lo planteo más o menos de manera más o menos precisa. Tenemos una ecuación de ondas en un anillo, ¿de acuerdo? O sea, tenemos una situación así, aquí tenemos una ecuación de ondas, tenemos un control que está actuando en la frontera y en revancha, o sea, el lado bueno de o interesante de este problema es que pretendemos un approach unificado que pueda lidiar con básicamente cualquier condición de borde en el borde interior, ¿de acuerdo? En vez de calor en el borde, en todo el dominio interior, solo el borde, y ahí vamos a poner cualquier condición de borde, por ejemplo, no Fourier, o laplaciano fraccionario, o condiciones dinámicas. Menciono esas tres porque esas tres son bien conocidas y de hecho, bueno, no sé, para mí lo más interesante es condiciones dinámicas, que significa que una ecuación de ondas, en particular de ondas, ahí está actuando adentro de la frontera, y que por sí misma, bueno, como tal, ha generado algunas, hay investigaciones recientes, ¿ya?, al respecto. Aquí las preciso, esas tres, Fourier, ¿no? Laplaciano fraccionario, donde aquí estoy considerando el laplaciano, bueno, formalmente es el laplaciano de Laplace-Beltrami en la variedad. Aquí, como estoy pensando que es un anillo en la circunferencia, es simplemente la derivada angular. En caso particular del laplaciano fraccionario con un medio, es interesante porque es una realización del operador Dirichlet-Neumann. Entonces, como si considerara, es en cierta forma equivalente a como si considerara un problema elíptico acoplado a ondas. Y las ecuaciones en la frontera interior, como si tuviera una ecuación de ondas ahí, bueno, es esta ecuación. Muy bien, a la derecha tengo una misteriosa función ρ, voy a regresar a ella, aún no les digo quién es, aunque bueno, puedo dar el spoiler de una vez. Este ρ es el que realiza esta ecuación cuando se pone todo en vía Fourier. Omega y K van a ser las variables de Fourier, K de teta, del ángulo, y omega del tiempo. Entonces esto, por ejemplo, depende, por supuesto, solo de K, porque es así el operador fraccionario. Notar que es positivo, este es constante, bueno, este es un poco más complicado, depende tanto de K, porque aquí hay derivadas respecto a teta, y de omega, porque hay derivadas con respecto al tiempo. Muy bien. Bueno, y ahora sí viene, les voy a contar cuál es el approach de este trabajo. Pasa por una caracterización abstracta vía la resolvente. Entonces, vamos por pasos. Ecuación de ondas se pone en un sistema de orden 1, eso es bueno, ustedes lo saben bien, de manera que esto es un operador antiadjunto. Y como siempre, esto es estándar, la caracterización, controlabilidad, observabilidad, me dice que la controlabilidad es equivalente a esta desigualdad de observabilidad. Muy bien. Ahora vamos a usar, esto es lo que mencionaba, vamos a usar esta caracterización que dice que la observabilidad es equivalente a esta estimación de la resolvente.
¿De acuerdo? Este es un problema estacionario. Recuerden aquí que típicamente al escribir la ecuación de ondas en este sistema de orden 1, el operador del que estoy hablando es 0, la identidad, laplaciano 0, ¿no? Y ese es antiadjunto en los dominios que se pone, en los dominios respectivos. Bueno, cuando se pone de manera precisa el dominio. Muy bien, pero entonces a partir de ahora les voy a contar cómo probamos una desigualdad de este estilo. B es, bueno, lo dije, espero que la notación es más o menos estándar, yo creo que les debería ser natural a todos. Este es B es el operador control, entonces aquí es lo que aparece como la observación, ¿no? Es la observación del sistema adjunto, respectiva. Ok, bueno, que por supuesto aquí era evidente porque es la observación que acota la energía. Un segundo. Gracias. Muy bien. Entonces, ok, ¿cómo probamos esto? Bueno, pues aquí como tenemos el problema estacionario, vemos qué cara tiene ese sistema cuando escribimos A menos I omega. Recordemos que omega es la variable de Fourier del tiempo. Muy bien, esto, teniendo en cuenta que A es el operador que acabo de escribir, me lleva a una ecuación de este estilo, en el dominio que esté, en este caso en el anillo. Esta es una ecuación, esta es la primera componente, ¿verdad? Del Y. Esta es una ecuación, bueno, elíptica, con un término de orden 0, como es usual cuando hago esto de la resolvente. Y nuestro approach consiste en, bueno, usamos coordenadas polares, recordemos que estamos en el anillo, con lo cual, bueno, aquí no he hecho nada, simplemente escribí el laplaciano como el laplaciano en polares, pero vamos a usar la simetría esférica, por supuesto, considerar la expansión por esféricos armónicos. ¿De acuerdo? Es decir, sacamos transformada de Fourier en omega. Y con eso, bueno, pues se obtiene, aquí aparece, bueno, es lo mismo que está en la siguiente slide. Ya no voy a regresar. Saco la transformada de Fourier y aquí está el sistema completo. Esto es lo que quedó de la definición. Esto es la derivada, aquí está la segunda derivada, aquí está el laplaciano, pues. O sea, aquí está la parte radial del laplaciano y al sacar Fourier quedó K cuadrada como coeficiente de Fourier de omega. Muy bien, hasta ahí no hemos hecho nada. Y aquí recordar que la derivada, o sea, perdón, la condición de borde del dominio interior está codificada por medio de ρ. Entonces, mientras yo sea capaz de hacer todo lo que queremos hacer para una familia grande de ρ's, va a estar todo bien. Y todo lo que sigue es estudiar esta ecuación. Esta ecuación, que es una ecuación estacionaria, aquí hay escondido un laplaciano, que ahora lo vamos a hacer evidente al hacer este cambio de variable. Si hacemos este cambio de variable, bueno, no es necesario que hagamos las cuentas, pero es más o menos directo pensar que la ecuación anterior queda más limpia, digamos, o sea, queda el laplaciano, dimensión 1, y este término de orden 0, que vamos a llamarlo, de hecho, va a aparecer mucho porque este término es el crucial. Ese término lo voy a llamar H. ¿Sí? Este término, que es una función de X, está indexado por K y por omega, pero es una función de X, ¿de acuerdo? Entonces, fuera, digamos, sin pensar un poco, así, primer razonamiento, esto es una ecuación elíptica, dimensión 1, es fácil sacar estimaciones, y sí, bueno, no es tan difícil, pero tengo dos dificultades. Tengo condición de borde solamente en el dominio, o sea, en el extremo de la derecha. En el extremo de la izquierda tengo una condición así, pero F y G son lados derechos. Este es simplemente para realizar la equivalencia de la resolvente. Y según mi objetivo establecido, lo que tengo que hacer es hacer esto sin necesidad de tener muchas hipótesis en ρ de antemano.
Ok, esto está en un intervalo A0 a 1, que no son 0, de manera precisa son el logaritmo de R0 y R1, que eran los radios del anillo. Muy bien, bueno, pues el anuncio, o sea, el teorema que tenemos, que básicamente que sí somos capaces en este esquema de demostrar una desigualdad, una estimación de la resolvente para este sistema. Observación, H es suficientemente grande, o sea, H incluye al menos los tres ejemplos mencionados y varios otros, ¿no? Las condiciones que tenemos no las voy a escribir, no voy a escribir el H, pero basta decir, les cuento que incluyen esos tres ejemplos y bueno, y otros más. Está dado con alguna generalidad. Y eso es todo lo que les quería contar. Pues les voy a contar alguna idea de la demostración de esto. Entonces, recordemos que tenemos la ecuación, voy a regresar, segunda derivada menos hz igual a f, ¿no? Esa es nuestra ecuación y básicamente, o sea, tenemos de x segunda derivada z menos hz, que es el potencial, igual a f. ¿De acuerdo? Sobre esa ecuación queremos sacar las estimaciones. Entonces, bueno, ecuación segundo orden, veamos varios casos. El caso frecuencias acotadas, es decir, básicamente este caso consiste en decir h está en el infinito. ¿De acuerdo? Si h está en el infinito, pues hacemos desigualdades de Karlevan más que suficiente para estimar cualquier cosa. Incluso con condiciones de borde Dirichlet solo en un lado. Es capaz de estimar cosas a la izquierda. El ρ que aparece, recuerden que el ρ aparece con condición de borde a la izquierda. Muy bien. Ok, pero esto es solo para frecuencias acotadas. ¿Qué pasa con frecuencias no acotadas? Bueno, frecuencias no acotadas, pero omega mucho más grande que K. Aquí, bueno, si omega es mucho más grande, H es negativo, y por lo tanto, como aparece como menos H, el potencial, digamos, que aparece es positivo, y ustedes recordarán técnica de los multiplicadores, que no aguantan cualquier término de orden cero, pero con algún signo adecuado como este, sí lo aguantan. Entonces, bueno, en fin, se puede técnica de multiplicadores. No voy a revisar qué es, pero simplemente para contarles. Muy bien. Pues el caso complicado es el caso restante. El caso restante es cuando H es positivo, ¿de acuerdo? Esa es la parte complicada. Simplemente les voy a contar una técnica que hicimos para lidiar con esta parte, pero sin duda que, siguiendo con la analogía del barquito, aquí está la parte complicada, ¿no? Y esta máquina, esta pequeña pala va a ser nuestra idea, que va a ser un argumento de factorización. Un argumento de factorización, que es más o menos sencillo de pensar, que funciona gracias a que estamos en dimensión 1, y que es encontrar esa misteriosa X. Si uno encuentra esa X que está planteada ahí en esta ecuación, básicamente hay estimaciones muy fáciles de calcular, simplemente multiplicando por este término W. O sea, ¿qué significa cuando digo que multiplicar por ese W? Es simplemente lo que estoy diciendo es que, bueno, a mi operador segunda derivada de z menos h de z, esto lo escribo como uno de los operadores, derivada menos multiplicar por x por W, por cómo está definida W, y esto lo multiplico por W e integro por partes, por W o menos W, que tengo cuidado con el signo, y puse por menos, bueno, multiplico por menos, y integro por partes, y básicamente, como si obtuviera estimaciones de energía, cuidando las condiciones de borde, etcétera, es posible encontrar estimaciones. Claro, suponiendo que tengo estimaciones del X mismo y de lo que aparece en
en el borde cuando hago las integraciones por partes. Pero créanme que funciona. Alguno de ustedes habrá visto factorizaciones como esta. Esto está inspirado en algunas propiedades de operadores elípticos. Ok, pero bueno, creyéndome que funciona, la pregunta es, bueno, ¿se consigue un X tal que satisface 10? ¿Se consigue un X tal que satisface 10? Y la respuesta es, bueno, hay que calcular el X que hace que 10 se vale. Una observación, bueno, ya no voy a escribir nada aquí, pero una observación es que X es una función X mayúscula, es una función de X, de manera que X y la derivada con respecto a X, la parcial con respecto a X, no conmuta. Si conmutara, sería simplemente la raíz de H. Ese es como el espíritu aquí, ¿cierto? Sería diferencia de cuadrados. Pero no, como no conmuta, bueno, hay que ver que lo que quede del conmutador se haga cero. Y eso significa que la derivada en X que queda cuando se intercambia la parcial y X se cancele con lo que queda cuando se hace X por X, X cuadrada, y este H que queda ahí. ¿De acuerdo? De manera que nada, 10 es equivalente a 11, con cierta condición inicial. Este es una EDO, y aquí termina la historia. O sea, si yo soy capaz de resolver la EDO, recuerden que tengo H explícita, ¿de acuerdo? Es una EDO no lineal. Pero si yo soy capaz de estimar suficiente información de X en términos de H es explícita, recuerden, con distintas condiciones iniciales, que son las que me conviene, haciendo la estimación de energía y las otras técnicas en los casos de distintos signos de H, ya gané. Y esa es toda la historia. Con eso somos capaces de destrabar el barquito, como estos de Xochimilco, un barrio en el sur de la Ciudad de México, y se acabó. Bueno, ya no les... Sí, bueno, les paso la slide, pero no les voy, aquí ya no voy a explicar nada más, pero no es más que eso, es datos aquí importantes, dónde está situado con respecto a nuestras condiciones de borde el cero del H. Recuerden que el H nos importaba dónde es el signo, cuándo es positivo, cuándo es negativo. Y por alguna razón técnica nos conviene fijarnos en la condición inicial exactamente en el cero o un poquito más allá del cero, a razón de 1 partido por cada 2 tercios. Bueno, esto es eminentemente técnico, pero esto es las estimaciones para las cuales, o sea, las condiciones iniciales para las cuales yo soy capaz de estimar lo que me queda de esa factorización extraña en términos del H que está explícito. Y con eso somos capaces de obtener, bueno, ya no anuncio el teorema, pero somos capaces de obtener de estimar todo, incluso en el caso difícil, y llegar a una desigualdad de la resolvente, que como dije es equivalente a, bueno, por el resultado de Miller, a la observabilidad. ¿De acuerdo? Y eso es todo. Entonces, bueno, aquí obviamente hay bastante cálculos de estimación con teoría clásica de EDOs, pero la idea fue la de la factorización. Esa fue la idea que hizo que esa pequeña pala pudiera sacar el barco. Muchas gracias Patricio y Nicolás por esta organización. Espero que algo se haya entendido, se me fue rapidísimo. Gracias, Alberto. Gracias, Alberto. Muchas gracias. Si hubiese preguntas, adelante, por favor. Yo tengo una pregunta, Alberto. Sí, Sebastián. Gracias por la presentación. No sé si me perdí cuando hablaste esto de la condición del laplaciano fraccionario para la parte interior. Sí. ¿Era el laplaciano fraccionario o la potencia fraccionaria del laplaciano?
O sea, es una potencia de laplaciano. Ah, ya. Es- Ya es cuando uno lo define como de manera espectral. sí, Ah, ya, ya. este. Sí, ese es. Ya. Donde, bueno, el caso un medio, entiendo que ahí es especial y cambia de naturaleza el operador, ¿no? Y en particular para un medio es como el operador Dirichlet-Neumann. Sí, sí, sí. Pero bueno, ok, aquí en particular es esto igualado a la derivada normal. Normal. Ujú. Ujú. Vale. Gracias. Alberto, escucha, tuve que estar yendo y viniendo de la charla, pero al final la desigualdad que estáis buscando, ¿la podéis poner? Bueno, no la, o sea, es esta la que estamos buscando. Hay que ver qué da exactamente. Lo que obtenemos es algo, aquí no lo puse en todo detalle, es esta. Ujú. A ver, pero esa es la desigualdad tipo para el resolvente. Sí, Claro, la observabilidad a nivel como para explotarlo como nivel de control, ¿no la tení? sí, bueno, no le escribí, pero es la que da, es la que es equivalente a controlar el anillo desde la frontera exterior. Ok, ok. Oye, ¿y si no fuera Onda, pero otro operador, ¿tú creéis que tenga el mismo tipo de propiedades? Eh, en el anillo, dice, en el interior, en el... Claro, si en vez de la ecuación de Onda poner típicamente, no sé, con el Laplaciano y cosas así. Sí, buena pregunta, ¿no? O sea, es eminentemente hiperbólico esto, antiadjunto, lo que se usa. No, claro, pero, Cumpliendo si es, pero con dos derivadas en tiempo, así como claro, placas. con Hay una placas, por ecuación de ejemplo. placas. Buena pregunta. Yo creo que sí, así a priori, Eso. pero habría que ver el detalle. Yo creería que sí. Ujú. Pero bueno, habría que hacerlo, ¿no? Sí. O sea, Ujú. los cálculos tuyos están todo igual para el Laplaciano. Sí, 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 claro. Pero bueno, así como está planteado a priori, eso cambiaría esta, evidentemente solo es acá cuadrada. No. Ujú. Ya, bueno, no. Está bien. Hay que ver No, exactamente me gustó la charla. Se ve súper, bueno, se ve súper, claro, ¿no? Pero se ve súper como profundo el resultado, así que gracias por mostrarlo. Gracias, Eduardo. Gracias. ¿Habrá alguna otra ¿Y hay pregunta? preprint? ¿Qué dice ahí? Esa. En realidad debía haber dicho trabajo en curso, más que preprint. Ok. No, lo grueso ya está redactado. En realidad estamos afinando el H, la formulación del H, de la hipótesis. Alberto, en tu presentación hay 3 páginas más. ¿A qué corresponden? Solo hay una más en realidad, los demás tan extras. Era para generar más aguante en el público. Que ¡Qué llegara. bonito! Epa, cuidado ahí. No, Sí. pero Nicolás y Pato jóvenes. ya no hay más preguntas. Parece que se fueron los demás, ¿verdad? Yo pensé que mi charla iba a ser mala pero corta, pero no fue tan corta. Si ya no hay más preguntas, para tomar la palabra, arrebatar la palabra y agradecerle, pedirle a todos que demos un aplauso. Perdón, si hay otra pregunta de las que el Sherman no la quiso leer, de Axel, que dice en dimensión superior. Muy buena pregunta, Axel. Eso también, en eso he pensado un poco y no, ahí sí se complica más, yo creo, hacia priori de lo que decía Eduardo de cambiar de orden del operador. Quizá, no, o sea, en dimensión superior ya el pasarlo a dimensión 1 con el operador en coordenadas, qué sé yo, esféricas, agrega términos a priori que hacen más complicado. Pero sería algo a intentar, seguro, o sea, hacerlo en dimensión 3. Uh-huh.
A mí me interesa más, bueno, también me parece interesante cambiar de geometría del anillo a hacer algo más, casi cualquier cosa, pero sin duda que habría restricciones fuertes en la geometría, ya difíciles de plantear, pero se me daría algo súper interesante, por cierto, incluso en dimensión 2. Gracias, Axel. Bueno, y lo que estaba diciendo, ahora sí, después de algunas preguntas, les pido a todos que demos un aplauso a los organizadores. Me pareció una genial sesión que congregó a bastante gente, así que gracias, Nico y Patricio. Aquí como regalo recordaba algunas... fíjense que ya se estimaban desde hace mucho, ¿no? Estas fotos salieron de mi archivo, más o menos. Aquí hay un actor de cine. ¿Ah? Ahí está Esteban. Pamela. Este se coló, es de otra área, pero no pude borrarlo. Entonces he puesto tú ahí. Pues. Y ahora aquí aparece otra vez. Así que bueno, felicitaciones a todos. Tenemos unos minutos, ¿no? Antes de la... Buena foto, buena foto. Buena, gracias Alberto. Bonitas fotos. Me gustaría comentar de que fueron 18 personas que hablaron y algo que encuentro súper notable, que fueron de 8 instituciones distintas. Háganse esa, juntar a las personas de 8 instituciones distintas. Así que, dada esos 2 números, creo que esto fue un éxito. Y bueno, pues claro de que puede haber cosas que podemos mejorar, pero fueron 8 universidades distintas, así que súper bien. Bravo. No, excelente. Sí, yo también agradezco a todos por la participación. Como yo les dije al principio, yo de verdad me sorprendí. O sea, en la realidad no sabía qué esperar, si es que mucha gente se iba a animar a participar, digamos, en forma online. No sé, para mí era un misterio y me sorprendió gratamente la gran participación. No sé si habríamos tenido 30 personas digamos, presencial. La verdad es que no lo sé. O sea, tuvimos más o menos 30 personas los 3 primeros días, ahora un poquito menos, pero igual sobre 20 personas. Yo creo que súper bien. Habla bien del grupo, creo yo, que tenemos un gran grupo de control y problema inverso. Así es que de verdad les agradezco a todos por haber participado y por supuesto también a los expositores, a los colegas que aceptaron la invitación a exponer sus trabajos y compartirlos. Así es que un aplauso para ustedes. Bravo. Gracias. Bueno, si alguien se lanza un Zoom vespertino y para después de la charla conversar con una cerveza, yo me conecto. Yo también. Es viernes. Creo que no Axel podemos usar menciona link, algo. que... Axel menciona algo cierto, dice que faltan investigadoras. Eso es cierto, ¿eh? Eso es cierto. Claro. Pero bueno, no creo que podamos usar este link para esa actividad. Así que ahí nos ponemos de acuerdo. Voy a poner información en el chat. Por interno. 22 horas en las coordenadas. Ya. Por si se animan. Listo, ya. Al tiro nomás. Bien, vamos a grabar.